Examen práctico número 1. Bueno, nosotros somos el equipo 5. Este es el primer intento de 3, en el cual el tercero pues fue exitoso. En el primero tenemos que utilizamos el método de Wheeler. Entonces, para comenzar, este código tiene como objetivo simular una señal de electrocardiograma con diferentes tipos de ruidos agregados. En la primera línea se carga la señal ESG desde el archivo reg 5.mat. Este contiene una señal ESG que se utiliza para realizar el examen. En la segunda línea se define la amplitud del ruido blanco gaussiano. Este tipo de ruido es generado utilizando la función rand, que devuelve una serie de números aleatorios distribuidos normalmente con media 0 y varianza 1. En la tercera línea se genera el ruido blanco gaussiano multiplicando los números aleatorios generados en el paso anterior por la amplitud definida en la línea anterior. En las siguientes dos líneas se define la amplitud generada para el ruido muscular. El ruido muscular es otro tipo de ruido que puede afectar a la señal ESG y se genera utilizando la función rand que devuelve una serie de números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Estos números se escalan y se desplazan para tener una amplitud media deseada. En las siguientes tres líneas se define la frecuencia y amplitud del ruido de líneas de base, que es otro tipo de ruido que puede afectar a la señal ESG. La frecuencia del ruido de la línea de base suele ser de 0.5 Hz y su amplitud suele ser de 50 unidades. En la siguiente línea se crea una señal sinusoidal con la frecuencia y amplitud definidas anteriormente. Para el agregado del ruido, bueno, en este caso se ha definido una amplitud de ruido impulsivo y se ha generado el ruido impulsivo utilizando la función rand para generar índices aleatorios en la señal y asignarles una amplitud definida. En lo que viene siendo la última línea, el ruido de línea base, el ruido muscular, el ruido blanco gaussiano, además del generado, se plotea para obtener diferentes tipos de ruido agregado. Luego se grafican lo que son las señales en la misma figura utilizando la función. La señal simulada se muestra en azul, mientras que la señal ESG original se muestra en rojo. Al ejecutar el código se obtiene una figura que muestra dos señales superpuestas. La señal roja es la original que se cargó del archivo reg.mat, mientras que la señal azul es la simulada de ESG. En la gráfica, el eje X representa el tiempo en segundos y el eje Y representa la amplitud de la señal. Ambas señales tienen la misma duración y frecuencia de muestreo, por lo que se muestran en la misma escala de tiempo. La señal azul representa la señal simulada ESG con diferentes tipos de ruido, que incluyen ruido de línea base, muscular y el blanco. Bueno, para filtrar la señal signal y hacerla parecer aún más a la señal reg.mat se puede aplicar el filtros de distintos tipos. En este caso se utilizó lo que es el filtro de mediana para eliminar el ruido impulsivo y un filtro de Wiener para reducir el ruido gaussiano, además del filtro pasabajos. El código final queda de la siguiente manera. Se utiliza la función medFilt1 para aplicar el filtro de mediana de ventana 5 a la señal filtrada anteriormente. Luego se utiliza la función Wiener2 para aplicar el filtro de Wiener 2D con una ventana 5x5 a la señal filtrada por mediana. Finalmente se obtiene la señal filtrada y se grafican todas las señales filtradas para compararlas. Si bien se pueden aplicar distintos filtros para mejorar la señal, siempre habrá una pérdida de información debido al filtrado, por lo que es necesario encontrar un balance entre la eliminación del ruido y la preservación de la información importante de la señal.
Sin duda, encontramos una forma muy eficaz de poder filtrar nuestro SG. Aquí lo podemos ver. El detalle es que las instrucciones mencionan que la señal filtrada debe de ser lo más parecida posible al SG original, lo cual, como se muestra cuando lo ploteamos, realmente no es el resultado esperado y no tenemos un gran manejo sobre este filtro como para poder dar una explicación consistente, ni tampoco para poder manipular la señal a como la necesitábamos. Esto nos lleva a nuestro segundo intento, el que denominamos examen 1, intento filtro ideal. Primero vamos a limpiar todo para poder empezar a plotear lo que vamos a necesitar, bueno, a poder cargar y declarar lo que necesitábamos. En este segundo intento aplicamos cosas que hemos aprendido y puesto en práctica en clase, clase con clase, desde un inicio del semestre y aplicamos lo que ya mencioné como filtro ideal. En este, como en todos, comenzamos por cargar la señal y cargar los ruidos que el profesor nos proporcionó. Aquí tenemos load, nuestro rec5m.mat, que es nuestro, lo vamos a declarar ploteado con un título que dice SG original. Aquí están nuestros ruidos y empezamos a utilizar aquí desde el ruido que tenemos que generar nosotros, aparte de los que el profe ya nos dio. Decidimos agregar uno con el que ya habíamos trabajado, que es el ruido 3, es igual a sawtooth, que es el tipo de señal, que es el de tipo sierra, donde, bueno, se completa la señal porque ahí es un 2pi que completa un ciclo, y vamos a plotearlo para ver cómo se comporta. Bien, vamos por partes. Este es nuestro SG original, nuestro Rec 5. Y este es nuestro ruido generado por nosotros, por Sara y por mí. Entonces, vamos a sumar estos de aquí. Así pues, una vez que ya tenemos nuestro SG sucio y lo comparamos contra nuestro SG original para notar la diferencia, pasamos nuestro SG sucio, denominado como la variable SGC ruido, al dominio de la frecuencia con la transformada de Fourier. Solo vamos a esperar a que cargue esto para que se pueda plotear. Mm, Aquí está. Sí, es este de aquí. Si se fijan aquí dice que SG con ruido es el azul y nuestro SG original es el naranja. Como vemos, pues sí se generó muchísimo ruido y se distorsiona completamente el SG. Ahora vamos a continuar con lo que habíamos dicho, que es empezar con nuestro proceso de filtrado. Lo primero para empezar con el proceso del filtrado ideal es transformar el SG con ruido, lo pasamos al dominio frecuencial. Mm, Generamos primero el espectro bilateral y el unilateral para poder tener una mejor noción de las frecuencias de baja y alta frecuencia de nuestra señal y luego empezamos a trabajar con el filtro ideal. Primero aquí declaramos la longitud del vector, lo pasamos y2 va a ser igual a la transformada de Fourier, que la conocemos como el comando FFT. Sabemos que tenemos que manejarlo en valores absolutos porque la transformada de Fourier incluye valores imaginarios. Esto nos puede afectar a la hora de que ploteemos y de estar trabajando con esta señal en general. Y esto de aquí nada más es para poder identificar eh, cuál es nuestro espectro bilateral y cuál es nuestro espectro unilateral, ya que una vez que está en el dominio de la frecuencia. Aquí podemos ver, este es el espectro bilateral de amplitudes de frecuencia de nuestro SG sucio. Vemos que es amplitud por frecuencia. Y este es nuestro espectro unilateral de amplitudes en frecuencia. Vamos a dejar este abierto porque este es el más importante para poder empezar a trabajar. Para poder empezar a trabajar con el filtro, ya conocemos las frecuencias que tienen nuestros ruidos porque nosotros los declaramos directamente. Así que podemos empezar a trabajar con los que es de baja frecuencia. Entonces, primero que nada, vamos a ver que tenemos declarado nuestro ruido en la parte de arriba con valores de 1.5, de 5 y 50. Entonces, si nos vamos a nuestro espectro unilateral,
Aquí podemos ver que por ejemplo, nuestra línea base, alcanza casi el valor de 50 con 49.8. Entonces, y es nuestro límite de frecuencia baja. Tenemos otro en 5, cerca de 5, que es otro piquito. Sabemos que aquí esto también representa ruido. Y tenemos el otro que es en punto 5, que pudiéramos decir que es algo por aquí. No, más por acá. Por acá. Y... ya me pasé. Por punto 5. Pudiera ser uno de estos valores que podemos ver aquí. Son varios picos en esa frecuencia, pero pues quiere decir que podemos empezar a trabajar con eso. Perdón, era 1.5, es más adelante. Voy a adelantar un poquito porque esto es un poquito lento. Miren, el punto sería más o menos por aquí, sería uno de esos picos de ahí. Entonces, bueno, como les había dicho, como ya conocemos las frecuencias que tienen nuestros ruidos, podemos dar márgenes para el filtro muy cercano, empezando por los de baja frecuencia, declarando P4 como la transformada de Fourier de nuestro SG sucio, y de ahí igualarlo a cero siguiendo los parámetros del lado negativo de nuestra señal. Luego trabajamos con las señales de alta frecuencia. Estas de aquí que vemos, estas de aquí todas son para transformarlo a Fourier. Y aquí en esta parte de filtro ideal, trabajamos esta parte de aquí, son las señales de baja frecuencia del lado negativo, donde podemos ver que necesitamos un parámetro. Como detectamos que nuestro ruido tiene una frecuencia de 5, perdón, una amplitud de 5, perdón, tenemos que poner un parámetro para el vector que sea un poquito menor y un poquito mayor, porque no sabemos exactamente en qué punto inicia, y así para cada uno de los ruidos que tenemos. Vamos a cargarlos. Y para los de alta frecuencia, pues sabemos que nuestra frecuencia del SG es de 500 Hz, entonces por eso el parámetro llega hasta 500 Hz. Declaramos, ploteamos números reales, valores absolutos para que se pueda plotear y podamos identificar nuestros valores en el dominio de la frecuencia. Y aquí podemos ver cómo es lo que vamos a utilizar, que realmente vamos a utilizar lo que es de color naranja. Y continuando con esto, para antes de devolverlo al dominio temporal, declaramos, bueno, vamos a ayudarnos de lo que vimos en la práctica número 5. Nos apoyamos del filtro gaussiano que utilizamos en la práctica 5, el cual comenzamos por declarar el vector, declarar nuestra variable de ceros con el arreglo necesario para que para que sean del mismo tamaño y puedan tomar los valores ya declarados del vector. Luego lo pasamos al dominio de la frecuencia con la transformada de Fourier, pero solo la señal gaussiana que acabamos de generar, ya que nuestro SG sucio ya lo tenemos en frecuencia desde que lo traemos de arriba. Solo lo declaramos como A9 para seguir trabajando con él. Lo ploteamos de forma absoluta para ver su comportamiento y por último la devolvimos al dominio del tiempo para ver su comportamiento temporal. Vamos a plotearlo nada más para ver cómo se comporta ya con el filtro gaussiano antes de regresarlo al dominio temporal, que fíjense, es hasta aquí, porque DL como IFT ya entra como temporal. Y bueno, este es nuestro espectro bilateral. Y en esta parte de aquí es donde lo vamos a regresar. Es más fácil interpretar cuando están en temporada, la verdad, porque solo en frecuencia vemos los picos, pero ya para poder identificar bien si se logró o no hacer un buen filtrado, pues tenemos que regresar al dominio del tiempo y por eso es que lo ploteamos junto con, bueno, nuestra variable es SG que pues representa nuestro SG filtrado, va a ser igual al valor absoluto de DL, como les decía. Al tener valores imaginarios, pues debemos de declararlos como valor absoluto para poder identificar algo más. Y generamos otra figura para poder observarlo.
Entonces vamos a plotearlo esta parte para regresar al dominio del tiempo. Aquí ya está un SG, ya esto ya parece SG, no parece solo ruido. Y vamos a compararlas. Vamos a plotear lo que es nuestro SG original con, bueno, en la misma ventana que nuestro SG filtrado. Aquí es donde vemos que nuestra señal SG sucia se había filtrado bastante, pero se quedó muy lejos de lo que esperábamos con nuestro SG. Si se fijan, sí alcanza a tener algunos de los parámetros que requiere que tiene el SG. Si se fijan aquí, alcanza muy bien esas curvas. Bueno, relativamente para hacer un filtro. El detalle es que la amplitud se vio reducida y siendo sinceros, batallamos bastante para tratar de trabajar esta señal un poquito más y no lo logramos. Así que esto nos lleva a nuestro intento número 3, que bien nos pudimos haber quedado con esto, pero queríamos tener lo más cercano posible para poder haber entendido bien esta práctica. Entonces pasamos a nuestro último intento, que es examen 1 final final. Vamos a borrar todo para poder declarar nuestras variables otra vez. Ish, un segundito. Listo, borramos todo. Entonces decidimos irnos por un camino más lógico. Lo voy a plantear primero. Realmente esto no es un filtro como tal, pero hacemos uso de herramientas que hemos visto en clase, aplicamos teoría y al final del día llegamos al resultado esperado cumpliendo con todos los pasos. Sabemos que bueno, ahí voy a dar un poquito de teoría para poder saber de dónde salió esta idea. Sabemos que la transformada de Fourier nos dice que una de sus funciones es que cualquier señal puede ser representada en sumas de senos y cosenos. Así que siguiendo esta lógica, empezamos declarando variables de nuestro último intento. Como en los casos anteriores, ploteamos nuestro SG original, ruidos y sumamos todo para tener nuestro SG con ruido. Empezamos con eso, ya que no tenemos ninguna variable en nuestro workspace. Cargamos nuestro SG, definimos las amplitudes y todos nuestros ruidos que vamos a utilizar. En este reutilizamos nuestro ruido de Sawtooth. Aquí sumamos. Esto es prácticamente igual a la primera parte del último intento. Bueno, corremos para que se puedan empezar a declarar las variables y podamos empezar a ver con qué vamos a trabajar. Aquí, como podemos ver, nuestro SG original, el REC 5, es el anaranjado y nuestro SG con ruido es ese azul. Está espantoso este ruido con el que vamos a trabajar. Aquí nada más ploteamos el SG por separado para verlo bien. Y empezamos con lo que es el filtrado. Ahora bien, nuestro método de filtrado terminó siendo un tanto aritmético y más lógico, considerando que si tenemos un SG sin ruido, nosotros generamos el ruido y ya está sumado a nuestro SG. Entonces, voy a explicarlo mientras lo voy corriendo porque creo que es un poquito más sencillo de entender. Entonces, analizamos que podemos sumar y restar señales senoidales o de coseno cuando están en el dominio temporal. Entonces pasamos primero que nada al SG con ruido, lo pasamos al dominio de las frecuencias. Lo ploteamos. Esto es prácticamente lo que hicimos en el último intento, que nada más es declarar otra variable para poder tener en nuestro SG que está en dominio temporal a dominio de frecuencia. Declaramos igual valores absolutos, lo planteamos en unilateral y bilateral, solamente para poder analizarlo más fácil. Y hacemos lo mismo con nuestro SG original. Ahorita digo por qué. Nada más que es muy importante que cuidemos las variables, porque si las repetimos van a ocupar los valores del otro SG y no va a funcionar esto. Corremos y de nuestro lado derecho se empiezan a formar todos nuestras variables ya en el workspace. Tenemos nuestro espectro bilateral de amplitudes de frecuencia de nuestro SG original, el espectro unilateral de amplitudes de frecuencia de SG original, espectro unilateral de amplitudes de SG sucio y vamos a continuar con esto de aquí.
Ahora bien, el sentido lógico de esto es que si nosotros tenemos un SG al cual nosotros le pusimos un ruido y tenemos nuestro SG original al cual lo tenemos que igualar, pues, y Fourier dice que cualquier señal es suma de senos y cosenos y ya todo lo tenemos en dominio frecuencial, esto quiere decir que podemos restar le podemos restar a nuestra señal, a nuestro SG sucio o con ruido, le podemos restar nuestro SG original y esto nos va a arrojar el puro ruido. Y ya después de eso podemos utilizar ese puro ruido para restárselo a nuestro SG sucio y que regrese a ser nuestro SG original, pasando por todos los pasos. Entonces aquí vamos a declarar una nueva variable que se va a llamar como ruido, que bueno, la declaramos como ruido puro, que va a ser la resta de y2 menos y3, que como podemos ver en la parte de arriba, y3 es la transformada de Fourier, FFT, de nuestro SG. Y Y2 sería nuestra transformada de Fourier de nuestro SGC bueno, con ruido. Una vez que lo restamos, ploteamos para ver qué pasa aquí. Y vemos que queda una línea muy, muy, muy chiquita. Que eso es lo que representa nuestro ruido. Tiene una frecuencia de 500. Esto está en bilateral, por eso se ve que va hasta que es tan grande la frecuencia. Pero realmente sabemos que es porque está en bilateral. Al SG sucio se le resta el ruido puro. Entonces vamos a declarar otra variable que va a ser SG por limpiar, o bueno, SGX limpiar. Y como vemos aquí es Y2, que es nuestro SG sucio en Fourier. Le vamos a restar el ruido puro, que era lo que les acabo de mostrar ahorita. Lo ploteamos. Todo esto sigue en frecuencial, entonces es un poquito complicado de decir, ay, sí, hubo un cambio muy grande. Entonces, para poder analizarlo mejor, vamos a devolverlo al dominio temporal. Lo ploteamos. Bueno, aquí utilizamos la transformada inversa de Fourier, que es IFFT, que es una función shift. Y se lo hicimos al SG por limpiar, porque este no es el SG filtrado todavía. Sí está filtrado, pero está en frecuencia, no en temporal. Entonces aquí podemos ver que nuestro SG filtrado ya parece un SG y oh sorpresa se parece muchísimo a nuestro SG original. Entonces vamos a comparar los dos SG, nuestro SG original y nuestro SG filtrado. Entonces vamos a ver cómo se ven. Si se fijan, vemos nada más nuestro SG filtrado. Por más que hagamos zoom, más menos que hagamos zoom aquí en estas partes que se ve un poquito más oscuro, no vamos a percibir el color azul de nuestro SG original, porque en este comando traza primero el color azul y luego después el anaranjado. Entonces, si no vemos rastro de nuestro SG azul, esto quiere decir que están perfectamente iguales. Con esto cumplimos con el cometido de esta práctica, bueno, de este examen, que es que nuestros SGs lo ensuciemos o le generemos ruido y lo regresemos lo filtremos y quede perfectamente igual que el original. Es un método un tanto distinto y hasta cierto punto creo que es hacer trampa porque no siempre vamos a contar con los valores de nuestro ruido y vamos a poder hacer esto, pero creo que en esta ocasión fue muy conveniente porque al final del día logramos nuestro resultado. La última parte menciona que debemos de calcular las frecuencias de los latidos por minuto. Primero hay que entender con qué contamos antes de empezar a trabajar. Tenemos una señal SG que se tomó en una muestra de 20 segundos. Esto es muy importante. Por lo que para poder obtener nuestra frecuencia por minuto hay que completarlas en 60 segundos. Y es por eso que lo que sea que nos arroje nuestro código lo vamos a multiplicar por 3, porque 20 por 3, 60 y es un minuto. Tras investigar en el portal de MATLAB, nos encontramos con la función pks,logs igual a findPix, la cual menciona lo siguiente, y cito, devuelve un vector con los máximos locales, llamados picos, del vector de la señal de entrada, un pico, y menciona también que un pico local es una muestra de datos que es mayor que sus dos muestras vecinas,
y que los picos se muestran por orden de aparición. Esto quiere decir que su funcionamiento se basa en que cuando los valores que toma se alejan mucho del promedio y aparte dan un salto brusco, se detecta como un punto pico y ese valor se va a un arreglo. Ahora bien, para poder obtener estos datos y que no sean funcionales, debemos de marcar el parámetro que queremos. Primero vamos a hacer esto bueno, aquí primero lo ploteamos nosotros porque tenemos que comprobar que lo que nos vaya a arrojar nuestro código sea correcto. Entonces, de forma visual, podemos contar la cantidad de pulsaciones que tenemos en 20 segundos. Empezamos desde los que superan los 52, me parece que son. Este es el punto más alto, 52, sí. Y contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Son 27 pulsaciones en 20 segundos. Entonces, una vez que ya sabemos que son 27 de forma visual, podemos empezar a declarar esta parte de aquí. Vamos a decirle a nuestra función de picos locales que encuentre los picos en sgfield. Lo vamos a correr y acá se declaró que PKS 1 es un arreglo de 1 por 1428 y decimos, no, 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 pero es que esto no me sirve. ¿Por qué? Porque el SG tiene muchos picos, porque sube y baja de forma muy brusca muchas veces. Bueno, en este caso 1428 veces en 20 segundos. Pero le decimos, no, 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 espérame. Oye, find peaks. Te voy a declarar otra variable que se va a llamar latidos, que me vas a cantar la cantidad de latidos que tienes en 20 segundos. Bueno, lo va a generar en un arreglo, los va a identificar y los van a todos a colocar en un arreglo los valores, pues. Ahorita que se genere el arreglo les voy a decir por qué. Entonces aquí colocamos latidos va a ser igual a encuéntrame los picos de nuestro sgfield con este comando que es el que nos ayuda a decir que son de mínimos a los máximos, bueno, de que sube y baja, que baja y sube, y que sean mayores a 50, a una amplitud de 52. Lo corremos para ver cómo se comporta y de este lado vemos que latidos es 1 por 27. Vamos a abrir el vector. Y aquí vemos que va a ser 140, 138, 147 y todos estos valores son por arriba de 52 y eso nos indica que son los valores que tienen que vemos en el SG como muy altos. Nos regresamos a nuestro código y ahora le vamos a decir, vamos a declarar otra variable que se llama longitud del bit, por llamarle de otra manera, pero es la longitud que va a tener nuestro arreglo que se llama latidos. Entonces, como les puse aquí, cuenta la cantidad de espacios que tiene este arreglo. Lo corremos y nos va a decir que bit length es igual a 27. Y esto quiere decir que tenemos 27 pulsaciones en una muestra de 20 segundos. Ahora bien, latidos por minuto va a ser igual a bit length, que es la longitud, bueno, la cantidad de casillas que tiene de pulsaciones que tiene nuestro SG cada 20 segundos por 3, que es lo que les dije en un principio, que para poder lograrlo en un minuto tenemos que multiplicar 20 por 3. Corremos y aquí se nos va a imprimir que latidos por minuto son 81. ¿Y cómo comprobamos esto? Pues corriendo nuestro SG. Como les había dicho ahorita que los contamos, pues eran 27 picos y aquí dice que son 27 picos que también contó nuestro programa. Y al multiplicarlo por 3, pues sabemos que nuestras pulsaciones por minuto son igual a 81. Esto sería todo por nuestra parte. Esperemos haya quedado muy bien y pues hasta el próximo examen. Muchas gracias.